más que hacerle al cuento, hay que preguntarse, y hay que preguntarse en serio, o sea, no lo hago en mal plan, pero hay que preguntarnos por qué la gente está apoyando a Margarita Zavala. ¿Cuál es la razón? O sea, no hay ninguna razón para que la gente en México apoye a Margarita Zavala. Sí hay una razón. Somos tan estúpidos en este país que no tenemos memoria. O sea, ayer le mandan mariachis a Gatell después de 230,000 muertos. La gente votó por Margarita Zavala en la delegación Miguel Hidalgo y no se acuerdan todo lo que hizo Calderón. O sea, gracias a Calderón tenemos 100,000 muertos de la guerra, una guerra perdida, porque uno puede decir, bueno, 100,000 muertos, pero ganamos la guerra, 100,000 muertos, pero detuvimos a este y a aquel. Bueno, nada más les recuerdo que durante la gestión de Calderón, casualmente, se murieron en accidentes 2 secretarios de gobernación. Nada más, casualmente. Nada más les recuerdo que durante la época de Calderón hubo una pandemia mal manejada, para que lo entiendan. ¿Saben cuál fue la consecuencia de la pandemia de influenza en México? ¿Cuál fue la consecuencia de la influenza en México? ¿Cuál fue la consecuencia? Subir el IVA de 15 a 16%. Subir el IVA de 15 a 16%. Y conste que Calderón lo quería subir de 15 a 17%. Gracias a la oposición de lo que hoy llamaríamos Morena, no se logró eso. No era Morena, pero digamos la oposición, el PRD de aquel entonces, no se logró eso. Pero Calderón quería subir el IVA de 15 a 17%. ¿Qué no se acuerdan de eso? O sea, la consecuencia de una pandemia que nació en México, cuyo epicentro fue en México y que fue muy mal manejada porque también hubo muchos muertos, nada más que ahí de alguna manera la peligrosidad era mil veces menor que la que estamos viviendo ahora, pero aquí nació esa pandemia, de aquí se exportó a todo el mundo la pandemia. ¿Cómo se pagó esa pandemia? Subiendo el IVA 1%. ¿Saben lo que significa 1% en el IVA? Son millones y millones de pesos. ¿Dónde quedó ese dinero? No quedó en hospitales, no quedó en escuelas, no quedó en reformas energéticas. ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿Que la gente no se acuerda de eso? ¿Que la gente no se acuerda de la guardería ABC? ¿Que la gente no se acuerda de los jóvenes de Salvácar en Ciudad Juárez? ¿Que la gente no se acuerda de la guerra contra el... ¿Saben cuál es la respuesta? No se acuerdan. ¿O sabes cuál es la otra respuesta? Que también hay que analizarla. ¿Será que a pesar de esos pesares prefieren eso? Imagínate de lo que estamos hablando. Margarita Zavala no tiene ninguna virtud en la vida para ser lo que es. Ninguna para ser política. La señora tuvo una actuación gris, desafortunada y muy mala como primera dama. Y su esposo fue un pésimo presidente. Me llama la atención que hoy hay gente que añora a Felipe Calderón. ¿Qué no se acuerdan de todo? Miren, olvídense de la guerra contra el crimen organizado. Nos recetó un maldito IVA más grande. Nada más por sus pistolas. Oye, ¿no es eso una razón suficiente como para que ya no tengamos nada que ver con Calderón? ¿Y quién pagó ese IVA de 1%? ¿Quién lo paga? Nosotros, las clases medias en sus diferentes ramificaciones, medias bajas, medias jodidas, medias amoladas, medias de seda, como lo quieras ver. Eso es una herencia de Calderón.
y es una herencia de toda la maldita vida, porque nadie va a regresar ese IVA 15%. Así como lo hizo el PRI con la famosa Roque Señal, que subió el IVA del 10 al 15%, la consecuencia fue que el PRI dejó de ser gobierno. No, la gente no tiene memoria. Votaron por Margarita Zavala. O sea, la gente no tiene memoria. Votaron por Margarita Zavala va a ser diputada. ¿Qué no se acuerdan que tronó con el PAN? ¿Qué no se acuerdan que hizo tranza con las firmas para ser candidata independiente? Ya olvídate de lo de hace 20 años. ¿Qué no se acuerdan que ni siquiera tuvieron el apoyo para hacer su partidito político? O sea, partiditos como Encuentro Social, como Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Acuérdense de la noche, estaba yo aquí con ustedes, celebramos, yo celebré con ustedes, algunos celebraron conmigo, otros no celebraron, pero yo celebré, antes que otro que dice que fue el primero que celebró, porque yo fui el primero, que hice una transmisión especial aquella noche celebrando que Calderón no iba a tener un partido político. Quiero que se acuerden del día siguiente. ¿Hubo alguna movilización? ¿Hubo alguna protesta? ¿Hubo algún cambio? No pasó nada. Bueno, entonces, ahora de repente la gente es pro Margarita Zavala, pues también hay que preguntarse por qué.